La llegada inesperada. La tormenta llegó sin avisar a las montañas de los Pirineos, como si el cielo hubiera decidido desatar toda su furia sobre el pequeño observatorio que Mateo Navarro llamaba hogar. El viento aullaba entre las rocas mientras él ajustaba los cierres de las ventanas, maldiciendo en voz baja. 43 años dedicados al estudio de las estrellas, y todavía las tormentas lo ponían nervioso como a un niño. Un destello violeta rasgó el cielo, seguido por un estruendo que no era exactamente un trueno. Mateo sintió la vibración en sus huesos, una frecuencia que no pertenecía a ningún fenómeno natural que conociera. Se asomó por la ventana reforzada y vio algo imposible. Un objeto plateado se hundía en la nieve, a menos de 100 metros del observatorio, dejando un rastro de luz púrpura en su caída. El instinto científico venció al miedo. Mateo se enfundó en su abrigo más grueso y salió al caos de la tormenta. El objeto era más pequeño de lo que había imaginado, tal vez del tamaño de un automóvil compacto, pero su superficie parecía líquida, ondulante. Y había alguien dentro. La escotilla se abrió con un siseo, liberando vapor que olía a ozono y flores desconocidas. Una figura emergió, tambaleándose. Era una mujer, definitivamente una mujer, pero su piel brillaba con un tono violeta profundo que pulsaba suavemente con luz propia. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos de tinta, lo miraron con una mezcla de alivio y pánico. «Ayuda», dijo ella en español, aunque con un acento que Mateo no podía ubicar. «Por favor, ayuda a mí». Mateo extendió su brazo instintivamente. Ella lo tomó, y su mano era cálida, sorprendentemente humana en su forma a pesar de su color extraño. Juntos atravesaron la nieve hacia el observatorio, la tormenta rugiendo a su alrededor como si protestara contra esta unión imposible. Dentro, bajo la luz amarilla de las lámparas, Mateo pudo verla mejor. Era alta, quizás un poco más que él, con rasgos que oscilaban entre lo familiar y lo absolutamente extranjero. Su cabello era negro como el espacio profundo, y su piel violeta brillaba con constelaciones diminutas que aparecían y desaparecían bajo la superficie. «Me llamo Sara», dijo ella, envuelta en la manta térmica que Mateo había arrojado sobre sus hombros. «Mi nave, rota. No puedo volver». «Mateo», respondió él, su mente de científico luchando con la imposibilidad frente a sus ojos. «¿De dónde vienes?» Sara señaló hacia el techo, más allá de las vigas de madera, más allá de las nubes tormentosas, hacia el infinito que Mateo había pasado toda su vida estudiando pero nunca había imaginado que le devolvería algo así. «De muy, muy lejos», susurró ella. «De donde las estrellas nacen». Convivencia y descubrimiento. Los primeros días fueron una danza extraña de curiosidad y cautela. Mateo le cedió la habitación de invitados, un espacio pequeño pero acogedor con una ventana que daba al Valle Nevado. Sara pasaba horas mirando por esa ventana, y él se preguntaba qué veía a ella que él no podía. ¿Constelaciones familiares vistas desde el ángulo equivocado? ¿Un hogar al que nunca podría regresar? «El café», anunció Sara una mañana, entrando a la cocina con determinación. «Quiero aprender a hacer el café». Mateo sonrió, apartando sus notas sobre nebulosas. Se dice, «quiero aprender a hacer café». El «a» es importante. «A hacer café», repitió ella, su voz saboreando cada sílaba. Su acento transformaba las palabras en música extraña. «Enséñame, por favor». Fue en esos momentos cotidianos donde la distancia entre ellos comenzó a disolverse. Mateo le enseñó a moler los granos, a calcular el agua exacta, a esperar con paciencia mientras la cafetera borboteaba. Sara aprendía con una intensidad que lo fascinaba, como si cada detalle de la vida humana fuera un misterio digno de estudio. Sus manos, cuando medían el café, se movían con gracia precisa, y Mateo notó que cuando se concentraba, su piel violeta brillaba un poco más. «En mi mundo», dijo Sara una tarde, mientras compartían el telescopio, «las estrellas están más cerca. Podemos tocarlas con nuestras naves, caminar entre ellas como tú caminas entre árboles». «Debe ser hermoso», murmuró Mateo, ajustando el enfoque para mostrarle Andrómeda. «Lo era». Su voz se tiñó de melancolía. «Pero también solitario. Tanto espacio, tanta luz, y yo siempre buscando algo que no sabía nombrar». Mateo sintió su corazón apretarse. «¿Y ahora? ¿Lo has encontrado?» Sara lo miró, y en sus ojos profundos como el vacío, vio algo que lo hizo contener el aliento. «Quizás», susurró ella. «Quizás sí». Las semanas se convirtieron en meses. Sara aprendió a cocinar tortilla española, aunque siempre añadía especias que hacían llorar a Mateo de formas que la cebolla nunca lograría. Él le enseñó flamenco en el salón,
pisando torpemente mientras ella se reía, su risa como campanillas de cristal. La música la emocionaba especialmente, pasaba horas escuchando guitarra española, su piel pulsando al ritmo de las notas. Una noche, mientras cenaban bajo las estrellas en la terraza del observatorio, Sara extendió su mano sobre la mesa. Mateo, sin pensarlo, entrelazó sus dedos con los de ella. La conexión fue eléctrica, literal, una chispa de luz violeta bailó entre sus palmas unidas. Perdón, dijo Sara, intentando retirar su mano. No, Mateo la retuvo suavemente. Nota disculpas. Es hermoso. Tú eres hermosa. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Sara apretó su mano, y su piel brilló más intensamente, pintando sus rostros con luz de amatista. En ese momento, Mateo supo con certeza absoluta que algo había cambiado irrevocablemente en su cuidadoso mundo de soledad y estrellas distantes. Algo dentro de él había comenzado a orbitar alrededor de esta mujer imposible, y no tenía intención de escapar de esa gravedad. La confesión bajo las estrellas. La noche del 12 de agosto llegó con un cielo tan despejado que parecía una invitación del universo. Mateo había preparado la terraza del observatorio con mantas gruesas y termo de chocolate caliente, anticipando la lluvia de meteoros de las Perseidas. Era su tradición anual, pero este año sería diferente. Este año tendría compañía. Sara subió las escaleras con 2 tazas humeantes, su piel violeta brillando suavemente en la oscuridad. Había algo diferente en ella esta noche, su luminiscencia palpitaba de manera irregular, como si su cuerpo estuviera respirando con dificultad emocional. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, extendiendo su mano para ayudarla a sentarse junto a él. Sí. No. No lo sé. Sara se acomodó cerca, tan cerca que sus hombros se tocaban. Esta noche es difícil para mí. El primer meteoro cruzó el cielo, dejando una estela dorada que se desvaneció en segundos. Sara se estremeció visiblemente, y Mateo la rodeó con su brazo sin pensar, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. En mi mundo, comenzó Sara, su voz apenas un susurro contra el viento de la montaña. Cuando uno de los nuestros elige el exilio permanente, debe atravesar una atmósfera a velocidad suficiente para arder. La luz que produce es una señal. Les dice a los que quedan atrás que su ser querido llegó a salvo, que encontró tierra firme bajo sus pies. Es hermoso, murmuró Mateo. Y triste. Es ambas cosas. Sara tragó saliva, y su luminiscencia tembló. Es la última comunicación. El adiós definitivo. La promesa de que, aunque nunca volvamos a vernos, el viaje valió la pena. Otro meteoro. Luego otro. El cielo comenzaba a llenarse con el espectáculo celestial, pero Mateo no podía apartar la mirada de Sara. Lágrimas, plateadas y brillantes, rodaban por sus mejillas violetas. Yo nunca envié mi señal, Mateo. Su voz se quebró. Se suponía que debía arder lo suficientemente brillante para que me vieran a través de sistemas estelares. Se suponía que debía decirles que sobreviví. ¿Por qué no lo hiciste? Sara se giró para mirarlo completamente, y en ese movimiento, algo cambió. Su forma habitual se difuminó levemente, mostrando destellos de su verdadera naturaleza, patrones de luz que fluían bajo su piel como ríos de galaxias, una cualidad etérea que lo dejó sin aliento. Porque el lugar donde sobreviví, el lugar que se volvió seguro, que se volvió hogar. Tomó la mano de Mateo entre las suyas, apretándola contra su pecho donde su corazón latía con un ritmo ligeramente diferente al humano. No era un planeta, Mateo. Eras tú. El mundo se detuvo. Incluso los meteoros parecieron congelarse en el cielo. He traducido idiomas antiguos, continuó Sara, las palabras saliendo atropelladas, he calculado trayectorias a través del vacío, he nombrado estrellas que ningún humano ha visto. Pero no hay palabras en ningún lenguaje que conozca para esto que siento. Así que usaré las palabras que hemos construido juntos aquí, en este observatorio, entre café terrible y mapas estelares. Su piel brilló con intensidad cegadora por un momento, iluminando todo el observatorio como si fueran ellos el centro del universo. Tú eres mi punto fijo en un cosmos que gira sin cesar. Tú eres la razón por la que saqué mis pertenencias de la nave rota. Tú eres la única órbita que quiero mantener por el resto de mi existencia. Te amo, Mateo Navarro. Te amo con una fuerza que desafía la gravedad de mi mundo natal. Mateo sintió que todo lo que había construido cuidadosamente, su soledad, sus defensas, su miedo, se desmoronaba como polvo estelar. Atrajo a Sara hacia él con urgencia,
sus labios encontrando los de ella en un beso que sabía a electricidad y a promesas eternas. Ella brilló tanto que sus sombras danzaron en las paredes del observatorio, y por primera vez en su vida, Mateo entendió que el verdadero milagro no estaba en el cielo, sino en sus brazos. La noche de intimidad. El beso se prolongó hasta que el aire se volvió necesario, hasta que ambos se separaron respirando con dificultad, frentes apoyadas una contra la otra. La lluvia de meteoros continuaba su danza celeste, pero ninguno de los dos la veía ya. Todo el universo se había reducido al espacio que compartían. Mateo, susurró Sara, su voz temblando con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. He soñado con esto tantas noches. Pero tengo miedo. ¿De qué? Mateo acarició su rostro, maravillándose ante la suavidad de su piel y el calor que emanaba. ¿De qué cuando me veas completamente, sin filtros, sin la forma que he mantenido para no asustarte, temas lo que soy? Mateo la besó suavemente, una promesa en lugar de palabras. Muéstrame. Muéstrame todo. Las escaleras del observatorio crujieron bajo sus pasos mientras descendían juntos, sin soltarse las manos, como si la separación física fuera insoportable. La habitación de Mateo esperaba en la planta baja, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Era un espacio sencillo, una cama amplia, estantes llenos de libros sobre astronomía, mapas estelares en las paredes. Sara se detuvo en el umbral, mirando alrededor con los ojos brillantes. He imaginado este momento muchas veces, confesó. Cada vez que pasaba frente a tu puerta, cada vez que te oía respirar en la noche desde mi habitación. Yo también, admitió Mateo, cerrando la puerta tras ellos. Cada mañana al verte preparar café, cada tarde al compartir el telescopio. He querido tocarte, tenerte cerca, desde hace meses. Se acercaron lentamente, como dos astros atraídos por una gravedad inevitable. Mateo alzó sus manos para tocar los hombros de Sara, sintiendo el calor que pulsaba bajo su piel. Con cuidado, comenzó a deslizar la tela de su blusa, revelando más de ese tono violeta luminoso que lo fascinaba. Sara cerró los ojos, y su forma comenzó a cambiar sutilmente. Los patrones de luz bajo su piel se hicieron más visibles, como constelaciones vivas que se movían y respiraban. Su luminiscencia aumentó, bañando la habitación en un resplandor suave de amatista. Eres absolutamente hermosa, murmuró Mateo, su voz ronca de emoción. No tengas miedo. Nunca de mí. Las manos de Sara encontraron los botones de la camisa de Mateo, desabrochándolos con dedos temblorosos. Cuando su piel se encontró con la de él, ambos jadearon ante la intensidad de la conexión. Era como si cada terminación nerviosa hubiera cobrado vida, como si sus cuerpos hablaran un lenguaje que las palabras nunca podrían alcanzar. Se movieron hacia la cama, explorándose con reverencia y curiosidad. Mateo trazó las líneas de luz que recorrían el cuerpo de Sara, descubriendo que cada caricia hacía que brillaran más intensamente. Ella, a su vez, aprendió los contornos de su forma humana, maravillándose ante las similitudes y diferencias. Aquí, susurró Sara, guiando la mano de Mateo hacia su pecho, donde su corazón latía con un ritmo ligeramente más rápido que el humano. Siente como late por ti. Mateo la besó profundamente mientras sus cuerpos se entrelazaban, encontrando un ritmo que era únicamente suyo. La luz de Sara pulsaba en sincronía con sus movimientos, proyectando galaxias en las paredes, el techo, convirtiendo la habitación en un cosmos privado donde solo ellos existían. Te amo, jadeó Mateo contra su cuello, sintiendo la vibración de su piel bajo sus labios. Y yo a ti, respondió Sara, su voz entrecortada por el placer y la emoción. Por siempre, a través de todas las estrellas. Sus movimientos se intensificaron, dos seres de mundos diferentes creando una danza que trascendía el origen. Cuando alcanzaron el clímax juntos, Sara brilló tan intensamente que Mateo tuvo que cerrar los ojos, pero no le importó. La sentía en cada célula, en cada latido de su corazón. Después, acostados entre sábanas revueltas, con Sara acurrucada contra su pecho, Mateo trazó patrones perezosos en su espalda. Su luminiscencia se había suavizado a un brillo cálido y constante. Gracias, susurró ella, por no tener miedo de mí. Gracias a ti, respondió Mateo, besando su frente, por elegirme a través de todas las estrellas del universo. El amanecer de un nuevo mundo. La primera luz del alba se filtró por la ventana, pintando la habitación con tonos rosados y dorados. Mateo despertó lentamente, consciente del peso cálido contra su pecho, del brillo suave que emanaba de la mujer en sus brazos. Sara dormía profundamente, su rostro relajado, su piel violeta resplandeciendo con paz.
Por primera vez en años, Mateo sintió que su vida tenía un propósito más allá de catalogar estrellas distantes. Había encontrado su propia estrella, una que había caído literalmente del cielo para quedarse con él. Sara se movió, sus ojos abriéndose lentamente. Cuando lo vio mirándola, una sonrisa iluminó su rostro más brillantemente que su bioluminiscencia. «Buenos días», murmuró ella, su acento todavía presente pero más suave ahora, más hogareño. «Buenos días, amor mío». Las palabras se sintieron naturales, correctas. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, memorizando este instante perfecto. Pero había preguntas que necesitaban respuestas, futuros que debían planificarse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mateo finalmente. «¿Cómo construimos una vida cuando vienes de las estrellas y yo soy solo un hombre?». Sara se incorporó, las sábanas cayendo alrededor de su cintura, su piel brillando con determinación. «Nunca digas, solo un hombre. Tú eres el hombre que me salvó, que me enseñó lo que significa el hogar. Eso es todo». Se levantó de la cama y caminó hacia donde había dejado su ropa. De un bolsillo interior, sacó un pequeño objeto que pulsaba con luz propia, una esfera del tamaño de una nuez, llena de lo que parecían estrellas en miniatura. «Esto», dijo, regresando a la cama y colocándolo en la palma de Mateo, «es un núcleo estelar de mi mundo. Es lo único que salvé de la nave antes de que se desintegrara completamente. En mi cultura, entregarle esto a alguien significa que les estás confiando tu luz, tu esencia. Es más vinculante que cualquier matrimonio humano». Mateo miró el objeto con asombro, sintiendo su calidez, viendo cómo las pequeñas estrellas dentro giraban en órbitas perpetuas. «Es extraordinario. Pero Sara, yo no tengo nada equivalente para darte». Ella tomó su mano libre y la colocó sobre su corazón. «Y me lo diste. Me diste refugio cuando caí del cielo. Me diste paciencia cuando no podía pronunciar tus palabras correctamente. Me diste amor cuando creía que nunca encontraría conexión en este mundo extraño. Eso vale más que todos los núcleos estelares de mi galaxia». Mateo sintió lágrimas picando en sus ojos. «Entonces somos uno. Por todos los cielos que estudies, por todas las noches que vengan. Por todas las estrellas», acordó Sara, sellando la promesa con un beso. Se vistieron lentamente, sin prisa, saboreando la intimidad de los gestos cotidianos compartidos. Mateo preparó café mientras Sara abría las ventanas, dejando entrar el aire fresco de la montaña. El observatorio, que había sido su fortaleza de soledad durante tanto tiempo, ahora se sentía como un verdadero hogar. «Necesitaremos un plan», dijo Mateo mientras servía el café. «Eventualmente, alguien podría venir. Turistas, investigadores. Necesitamos protegerte». «Lo sé». Sara sopló su café, un gesto tan humano que hizo sonreír a Mateo. «He estado practicando mantener mi forma humana por periodos más largos. Con el tiempo, podré pasar desapercibida completamente. Y si alguien nota algo extraño, diremos que tengo una condición de la piel. Los humanos tienen muchas condiciones, ¿verdad?». «Demasiadas», rió Mateo. «Pero funcionará. Haremos que funcione». Salieron a la terraza del observatorio, llevando sus tazas, para ver el amanecer completamente. El sol se elevaba sobre las montañas, tiñendo la nieve de oro y rosa. Sara se apoyó contra Mateo, su cabeza descansando en su hombro. «¿Sabes?», dijo ella pensativa, «en mi mundo, hay una creencia. Dice que cada alma tiene una estrella compañera en algún lugar del universo, y que si tienes suficiente suerte, la encontrarás antes de que tu luz se apague. ¿Y tú crees en eso?». Sara se giró para mirarlo, sus ojos profundos reflejando el cielo del amanecer. No creía. Pensaba que era un cuento para niños. Pero ahora. Tocó su pecho suavemente, «Ahora sé que es verdad. Tú eres mi estrella compañera, Mateo. Y aunque tuve que cruzar galaxias y estrellar mi nave para encontrarte, lo haría 1000 veces más». Mateo la besó mientras el sol terminaba de elevarse, bañándolos en luz dorada. Dos seres de mundos diferentes, unidos por un amor que desafiaba las leyes de la física y la distancia. Un astrónomo que había pasado su vida estudiando el cielo y una viajera estelar que había caído de él, creando juntos su propio universo. «Bienvenida a casa, Sara», susurró Mateo contra sus labios. «Bienvenido a mi corazón, Mateo», respondió ella. Y mientras el observatorio seguía su guardia silenciosa sobre las montañas, dos almas encontraron en el otro lo que habían estado buscando toda su vida, un lugar donde pertenecerse mutuamente, un amor que brillaba más intensamente que cualquier estrella en el firmamento infinito.
Fa.